Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada sobre prevención de la evasión del IVA en mezclas de concreto y en agregados para construcción. Pues damos la bienvenida a nuestros panelistas. El doctor Héctor Rueda, asesor de despacho de gestión y fiscalización. La doctora María del Rosso, jefe de coordinación integral de contrabando y extracción de evasión fiscal, perdón. Está el ingeniero Manuel Lascarro, director general de Prosemco, y el doctor ingeniero Carlos Fernando Ferrero, director general de Asogravas. Entonces, pues, le damos la palabra al ingeniero Manuel Lascarro para que dé la bienvenida a este evento. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy, especialmente a los funcionarios de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN que nos están acompañando en este tema, a nuestros colegas de Asogravas, especialmente al doctor Carlos Fernando Forero, pues en trabajar con quienes hemos estado trabajando conjuntamente en hacer esta jornada, específicamente sobre el tema de evasión en mezclas de concreto y en transporte de agregados o en agregados como tal. Que es un asunto que ha sido de preocupación pues de tiempo atrás, no solamente de las empresas constructoras, sino también de la industria del concreto y la industria productora de los agregados. La idea hoy es aclarar algunos de los conceptos. Se han producido varios conceptos como tal desde la DIAN. Ha habido fallos judiciales que tienen que ver con el análisis o con la interpretación de las normas en la manera en que se puede hacer la facturación de la mezcla de concreto y el transporte, entendiendo que es una operación integral. Y yo creo que eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, de comprender un poco, y también, si el tiempo nos lo permite, abrir algo de espacio para que los participantes puedan hacer algunos comentarios. Entonces, le daría la palabra también a Carlos Fernando, director general de Asogravas, para que también pues, les pueda dar una bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Manuel. Un saludo a los colegas de la DIAN, a María del Carmen, a Héctor, Gustavo y todos, cada uno de los participantes, tanto de Prosemco como de Asogravas, a los miembros de mi junta directiva que están aquí acompañándonos. Es muy grato realmente, después, como decía Manuel, de mucho tiempo de estar trabajando en este tema, poder tener un espacio para, muy sobre la mesa, compartir cuáles son las inquietudes que existen, y más que inquietudes al final es cuáles son las acciones concretas que se puedan llevar a cabo. Yo tengo una presentación que voy a pasar muy rápido, Sandra, si tú me ayudas, porque yo quiero ilustrar cuáles son esos, así como Manuel decía, el tema del transporte de concreto. Caso de agregados es un poquito más robusta las formas de ilegalidad. Entonces, Sandra, tú ayúdame a ir pasando en la medida en que yo voy conversando, para tomarme ojalá no más de 7 minutos, hablando de lo que es esta industria, que es una industria además que es muy importante en términos de volumen. Sandra, acuérdate de ir pasando. Son 140 millones de toneladas las que se utilizan para concreto, asfalto, bases y subbases, incluidos los balastos en Colombia. 140 millones de toneladas que se transportan esencialmente por nuestras carreteras y que por supuesto pues son la base del eslabonamiento, como ya lo mostré, del concreto, del asfalto y de otras industrias en este sector. Esto es casi el 50% de los títulos mineros. El aporte en IVA para el país, pues quisiéramos que fuera mucho más. Nosotros tenemos unos números que nos llevan a evasión del 50%, pero de todas maneras es un sector fundamental de gran logística o de gran complejidad en la logística, y que va a tener en los próximos años un crecimiento muy importante. Nosotros preveemos que en los próximos 10 años vamos a llegar a unos 300 millones de toneladas, como veían ahí rápidamente en la presentación anterior, Sandra,
Para el año 2024 estaremos más o menos en 220 y de ahí lo que viene es ese crecimiento que ustedes ven ahí exponencial. Esto con una evasión del 50%, créanme que es un dolor de cabeza no solo para la administración, no solo para la industria que trata de competir lealmente, sino realmente es una oportunidad perdida que no quisiéramos que se diera en el país. Y esto ocurre a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuáles son esas formas de ilegalidad? Como ya lo decía, cerca del 50% de los títulos mineros, y aquí cuando hablamos de ilegalidad, por favor entendamos que es ilegalidad de titulares mineros, de propietarios de licencias y de empresas. No estamos hablando de los informales, tradicionales, cosa que no se ve en concreto, pero en agregado sí es importante hacer esa diferenciación. No son nuestros amigos de las volquetas, areneros, balastreros que están pues a lo largo y ancho también del territorio nacional con los problemas ya de orden social. Veamos entonces, dentro de estos factores de ilegalidad, pues aquí solo me voy a concentrar obviamente en los que tienen que ver con el tema tributario, porque los tenemos en minería, en medio ambiente y en otros, pero en el tema tributario hay unas formas de evasión que realmente han comenzado ya a preocupar. Ese concepto que existe de facturar los materiales como crudo, que ha generado algunos contadores y revisores fiscales muy audaces a decir que como no hay ningún tipo de transformación, entonces no hay un impuesto al valor agregado, pues claramente está desvirtuado. Todo lo que no esté taxativamente escrito en el estatuto tributario como exento excluido de IVA, tiene IVA y los agregados lo tienen. Dos formas importantes de evasión, esta de la facturación como prestación de servicios. Ya pasaste la del transporte, que no la vi, que es la primera y tal vez la más importante de esta. Sí, perdón, estaba aquí y yo no hice mención. Ustedes lo pudieron leer. Esta es la principal forma de evasión, facturar como si fuera transporte. Es claro que el transporte en Colombia no tiene IVA, pero también es claro que el suministro de materiales de construcción sí, y cuando se factura suministro y transporte, pues hay que incluir el IVA. El tercer mecanismo al que me iba a hacer referencia, aquí iba a hacer referencia ahora, es que se está volviendo muy común, es esta modalidad de la prestación de servicios de ingeniería. Y esto implica, obviamente, un IVA sobre el AIU, que es muchísimo menos del 19%, pero los compradores, los constructores, simplemente le dicen al proveedor, présteme un servicio de colocación, de compactación, de lo que sea, y factúremelo de esta manera por el servicio, y nos ahorramos usted y yo un IVA. Pues nada más alejado de la legalidad. Tenemos otros casos que digamos, son de trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Minería, como es el de usar materiales provenientes de nivelaciones y excavaciones como agregados, y pues simplemente con un permiso, que puede ser de una Secretaría de Planeación de cualquier municipio, se obtiene esa posibilidad de acceder a esos materiales, y en muchos casos, nos pasó en uno puntual en la construcción en la ampliación de la pista del aeropuerto de Armenia, pues se donó el material y se facturó todo por transporte, y un transporte bastante costoso, por cierto. La quinta forma, y ya con esto estoy aquí, pues de alguna manera concluyendo esta parte de los mecanismos, es una figura que es muy importante, es el registro único de comercializadores, pero que no está sirviendo. Yo creo que entre las propuestas que tenemos es poder integrar esta figura, este instrumento de la Agencia Nacional de Minería, que además conecta con el certificado de origen, es decir, de dónde vienen los agregados, para poder saber exactamente cuánto se está transportando, cuánto se está colocando, cuánto se está produciendo y tener certeza de que esté pagando el IVA. También hay otra figura que es el servicio de cargue, lo cobra el transportador, evadiendo la responsabilidad del productor. En algunos casos es una parte, en otros incluso es el valor total, el cargue a volqueta o a cualquier vehículo. Y hay otro que es un poco más técnico, que es el que tienen que utilizar tanto los concreteros como los asfalteros, que son
productores de agregados, es decir, que están integrados verticalmente. Yo, pues aquí no pretendo, porque además no lo soy, convertirme en tributarista, ni mucho menos. Nuestros colegas de la DIAN, pues sí nos van a poder explicar. Hemos emprendido una campaña, y esto quiero mostrarlo porque hay que agradecer el apoyo de la DIAN en estos ejercicios de socialización, de entendimiento a compradores, a constructores de vivienda, de infraestructura y por supuesto a los propios productores, que el IVA en los agregados existe y eso se llama 19% sobre el precio de venta. Quiero concluir con unas propuestas de solución que no serán las únicas, y parte de lo que vamos a hacer hoy justamente pues es discutirlas. Yo creo que debe haber un cruce, particularmente para los agregados, y ya conectaremos con concreto. Debe haber un cruce de información entre la Agencia Nacional de Minería y lo que se factura con la Dirección de Impuestos. La Agencia Nacional está emprendiendo un ejercicio muy interesante que es el control de volúmenes de producción. Hoy no sabemos cuántos agregados se producen desde el escritorio de la Agencia Nacional de Minería, no se reporta ni el 25%, y poder cruzar esa información con la DIAN. El control en las carreteras es muy importante, ya decía, 140 millones de toneladas que pasan en camiones por el frente de nuestras casas, de nuestras oficinas, grandes vías, y lamentablemente pues no hay control, a veces por desconocimiento de las mismas autoridades de policía. Control en las obras y proyectos de vivienda, yo creo que debería ser una de las cosas que podamos emprender después de esta reunión. Si logramos llegar a las obras y a los proyectos, y logramos es la DIAN y la Agencia Nacional de Minería de alguna manera, y pedir la información de las compras, las facturas, de los materiales que usan, sabiendo los volúmenes, créanme que vamos a generar un impacto muy importante para combatir la evasión. Y lo mismo las inspecciones aleatorias, pues yo creo que no se trata de ir a todos y cada uno de los proyectos, pero sí puede haber inspecciones aleatorias y eso se va a regar como una bola de nieve, que hay un control y que hay que tener la responsabilidad de pagar el impuesto al valor agregado. Las interventorías deberían tener también, como parte de sus obligaciones, información detallada de fuentes, volúmenes, la facturación de todos los materiales de construcción que utilicen. Y una última, también lo hemos hablado con la DIAN, y pues obviamente la obligación de nosotros como gremios y como ciudadanos pues es denunciar, de pronto poder establecer una línea de denuncia pública para quienes conozcan estos casos de evasión. Yo con esto concluyo. Muéstrame, Sandra, lo de la campaña. Este es el ejercicio que estamos haciendo con Prosemco, con la DIAN, con los ministerios, con la propia policía, y ojalá todos podamos de alguna manera darle apoyo a esta campaña. Mil gracias, Manuel. Listo. Muchas gracias, Carlos, por la ilustración. Y ahora sí, pues le damos la palabra a los funcionarios de la DIAN que nos acompañan, a la doctora María del Carmen y al doctor Héctor. María del Carmen, Héctor. Lo que pasa es que no tenía acceso al micrófono. Listo. Parece Perfecto. que el anfitrión no me deja. Ya quedó. Listo. Gracias. Gracias. Listo. Y video. Ok, listo ya. Me tocó reiniciar todo acá. Bueno, no. La verdad es que primero que todo, pues agradecerle a Soconcreto por esta invitación. Y también participar de un saludo especial del director general, del director de fiscalización, dos personas que hubieran querido estar con ustedes, pero por situaciones laborales y de reuniones de última hora, como quiera que pues en el 28 es el día sin IVA, entonces no pueden estar acá con nosotros. Sin embargo, pues como lo han dicho, pues el compromiso de la DIAN es absoluto con la legalidad, ¿cierto? Y todas las propuestas que sean
en el sentido de mejorar la transparencia en las operaciones de los contribuyentes es bienvenida. Bien, en esta presentación que vamos a hacer, yo quiero insistir en algo, ¿cierto? Como en el tema de planeación tributaria, porque es que cuando a uno le hablan de impuestos, piensa lo primero que piensa es en el bolsillo, ¿cierto? O sea, porque cuántos impuestos son los que tienes que pagar, etcétera. Y pues la carga fiscal es bastante fuerte, pues pensando en todas las reformas tributarias que ha habido. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la ley le da al contribuyente las posibilidades legales para poder disminuir su carga fiscal. Y eso es algo que, pues, desafortunadamente, muchos contribuyentes no lo conocen, sobre todo, por ejemplo, estos que hacen este tipo de evasión o de elusión o de trampa, digo yo, ¿no? Cuando deciden no cobrar el IVA, pues están perdiendo mucho dinero y ahorita lo vamos a ver. Entonces yo voy a hacer una breve presentación, pues ya no tanto dirigido a los temas de evasión o elusión, lo va a hacer la doctora María C. al final de mi presentación, sino que yo quería como ponerles en contexto muy breve de lo que es el impuesto sobre las ventas y cómo se tributa. Porque es que el hecho de pagar el impuesto sobre las ventas no quiere decir que se vuelve una carga onerosa o demás para el contribuyente, sino todo lo contrario, es una oportunidad financiera, ¿cierto? Para la empresa. Yo quisiera compartir una vez mi presentación. Entonces, pues nada, como ir al grano, ¿no? Entonces ustedes me dicen si se está viendo o no. Ya. Ya lo vemos. Listo. Entonces, lo primero que hay que hablar del IVA es que grava todas las ventas de bienes corporales muebles, venta de intangibles y prestación de servicio. Entonces, aquí va como la primera observación. Me refiero a cuando alguien dice, no, es que no quiero ser responsable del IVA, no quiero comprar el IVA. Acuérdate de algo, ¿no? Que todo lo que tú compras, así no lo quieras, así no te lo facturen, el IVA está incluido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que hay una ley en Colombia que dice que el IVA debe incluirse dentro del valor de la venta. Si fuera cierto de que van a vender un bien sin IVA o un servicio en IVA, uno debería verlo reflejado en el valor. ¿Sí me explico? Entonces, si te dicen, oiga, este producto vale 1.190 y si te están vendiendo sin IVA debería valer 1.000, pero te lo venden con 1.190. ¿Qué quiere decir eso? Que te están cobrando el impuesto sobre las ventas. ¿Por qué? Porque como lo dice este título de esta diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son las características del IVA? Que es general, que es objetivo, que es proporcional, que es instantáneo. En últimas, ¿en qué se resume esto? Que el IVA se cobra, independientemente de quién sea la persona, se cobra al momento de la venta, ¿cierto? Y grava todas las operaciones. Y de ahí que pues los precios en lista de bienes y servicios incluyen el IVA. Entonces, primera mentira es que te dicen que te venden sin IVA porque no es cierto. O sea, te están cobrando el IVA. Lo otro, tú no eres responsable del IVA. Por ejemplo, el caso de los transportadores, ¿no? Los transportadores no son responsables del IVA. Al no ser responsables del IVA, esos transportadores, por ejemplo, no pueden recuperar el IVA que han pagado en la compra de llantas, insumos, repuestos, mantenimiento y demás. No lo pueden recuperar. Al no poder recuperar, ¿qué implica eso? Porque a veces uno dice como que no le dan ya el sentido de, o sea, pues bueno, ¿y qué pasa si no recupero el IVA? Pues tu utilidad se disminuye, porque todos los impuestos que tú no puedes recuperar lo debes llevar como costo del bien o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener una utilidad menor. Pues estás perdiendo. ¿Listo? De ahí que, por ejemplo, una de las discusiones que se generan siempre en todas las reformas tributarias es sacar de la lista de bienes excluidos, o sea, el tema de la del paro último que hubo, etcétera. Pero yo creo que más es el tema político que de verdad económico-financiero. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el señor que vende el pan, ¿cierto? Que compra harina, la harina es importada, la mayoría, paga un IVA. Ese IVA no lo puede recuperar el señor porque el pan es excluido. ¿Dónde mete ese IVA? Pues en el valor del pan. Por eso es que el pan va subiendo. Entonces, ¿cuál es el beneficio al consumidor final? Pues ninguno. O sea, sí, es excluido, sí, pero va a tener un bien cada día a un precio más alto. Lo mismo con los servicios. Entonces, si hay un servicio, vuelvo y repito, por ejemplo, el caso del servicio de transporte que es excluido, ¿cuánto dinero pierden los transportadores en impuestos que no pueden recuperar? Es muchísimo. Entonces, la verdad es que es como un desconocimiento, pienso yo, financiero y económico del impuesto. O sea, ¿qué quisiera uno?
que todos los impuestos que uno pagara los pudiera recuperar. Lo hablo como asalariado. Yo quisiera que todos los impuestos que yo pago los pudiera recuperar. Yo no los puedo recuperar porque soy asalariado. Mi renta líquida es del 60%, nada menos ni nada más. Entonces, pues es una carga fiscal muy alta. ¿Listo? Los elementos básicos del IVA, pues son los presupuestos establecidos en la ley para tipificar el tributo. Y se da en la venta de bienes corporales muebles. Inmuebles está en rojo porque ya fue excluido, o sea, fue inexequible y por tanto ya no se cobra IVA en la transacción de venta de inmuebles. Se cobra IVA en la venta intangible, la venta de servicios en el territorio nacional, la prestación de servicios desde el exterior y la importación de bienes grabados. Entonces, ¿qué te está diciendo esta definición? De que el IVA se cobra sobre absolutamente todo. Entonces, en la venta de bienes corporales muebles, intangibles, prestación de servicios, siempre se va a cobrar impuestos sobre las ventas. O sea, el hecho de que un vendedor, un responsable, no cobre el IVA, pues él se vuelve solidario con ese impuesto que dejó de cobrar, además de que es un delito. Responsable, pues la persona sobre la cual recae la obligación de declarar y pagar el tributo. Aquí es importante lo siguiente, porque el responsable es el que declara el impuesto, pero no es el sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo es el consumidor final. Por ejemplo, si yo voy a comprar un computador o un televisor, yo soy el sujeto pasivo porque yo soy el que estoy pagando el IVA. ¿Qué hace el intermediario, el que vende el televisor o el computador? Pues recoger ese impuesto, ¿cierto? Y tenerlo 2 meses o 4 meses en su caja, dependiendo la periodicidad del impuesto, y pasárselo a la DIAN en la declaración del IVA. Entonces, que esa es otra oportunidad de manejar un flujo de caja, en la compañía. La base gravable, pues el monto total de la operación sobre la que se va a liquidar el impuesto. Entonces, aquí también hay otra discusión que se planteó ahorita en la exposición que me antecedió. Un poco, pues, la ilusión o la evasión que están haciendo algunos contribuyentes de alterar la base gravable. Entonces, la base gravable para nosotros ya es inalterable. Entonces, por ejemplo, en el caso de concreto, digamos que va en estos camiones que yo les llamo trompos, yo no sé cómo se llaman, mezcladoras creo que se llaman, ¿cierto? Entonces, digamos, yo no puedo desligar la venta de concreto sin el transporte, o sea, no es posible, no es lo mismo mandar un bulto de cemento, ¿cierto? Que lo puedes mandar a cualquier sitio y por cualquier medio, no así el concreto. Entonces, la base gravable aquí por sí mismo, por la naturaleza del bien que tú estás vendiendo, no lo puedes desligar, no lo puedes desaparar. Y por tanto, al no poderlo separar, pues tienes que incluirlo en la base gravable. Y la tarifa, pues la tarifa es 19%. Te va a pasar. ¿Cuál es la tarifa del impuesto? La tarifa del impuesto es el 19%, ¿cierto? Hablamos de unas tarifas diferenciales del 0, que es para productores de bienes exentos. Por ejemplo, el día sin IVA, el 28 son las ventas con tarifa 0. ¿Para efectos de qué? ¿Por qué se pone la tarifa 0? Para que los vendedores, o sea, los comerciantes puedan recuperar los impuestos descontables o el impuesto, en otras palabras, el impuesto que han pagado al momento de realizar las compras de insumos, partes, mercancía, etc. Entonces, por eso es que se coloca esa tarifa 0. Y pues el mejor de los mundos en el impuesto es tener una tarifa 0 y poder recuperar todos los impuestos descontables. La tarifa 5, que es para determinados bienes identificados en el artículo 468, raya 1 del Estatuto Tributario, y el 19 es la tarifa general. ¿Cuál es el hecho generador en los impuestos? Entonces, aquí es bien importante también establecer cuándo se da el IVA, porque también hay lugar a situaciones donde definitivamente no es claro para algunos en qué momento se debe cobrar el IVA. Y la ley lo establece. Y mira que es clarísimo. Yo pienso que no debe haber ninguna discusión, ¿ya? Porque en primer lugar está en las ventas, dice en el momento de la expedición de la factura o documento equivalente, o a falta de estos en el momento de la entrega. Mira que cuando hablamos de la venta de un bien, entonces hay 2 momentos, o cuando se expide la factura o cuando se entrega el bien. En cualquiera de esos 2 momentos se debe generar el impuesto sobre las ventas. Si hay retiro de mercancías en la fecha de retiro, por ejemplo, en el negocio, en muchos de los que nosotros hemos visto,
es que lo manejan, digamos, no, es que, por ejemplo, que el concreto ellos lo fabrican y lo entregan, o bueno, etcétera, o que lo fabrican en obra, etcétera. Eso es parte del retiro de mercancías. Y al ser un retiro de inventarios. Y al ser un retiro de inventarios, ¿cierto? Se daría lugar el impuesto sobre las ventas. En la prestación de servicios, ojo aquí que es, por ejemplo, que es un punto que ustedes deben tener muy en cuenta, es que en la prestación de servicios, ¿cierto? En la prestación de servicios, hay 3 momentos en los cuales se causan impuestos a las ventas. Uno, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación del servicio o del pago. Entonces, 3 momentos. Uno, en el momento que se expide la factura, así el servicio no se haya prestado o no se haya pagado, o en el momento en que se prestó el servicio, o sea, se entregó el concreto en la obra, así no se haya pagado, no se haya facturado, se dio causa del IVA, o se haya pagado anticipadamente, así el servicio no haya sido entregado, ¿cierto?, en la obra o facturado. Esos son los 3 momentos. Y en las importaciones al momento de la nacionalización del bien. ¿Qué hechos se consideran venta? Entonces aquí es importante tener en consideración lo siguiente. ¿Por qué? Porque alguien puede estar hablando de algún tipo de cesión, de concesión, de mutuo, ¿cierto? Tratando de desvirtuar qué es una venta, ¿no? Para que no dé lugar al impuesto. Aquí la ley es muy clara y dice que la venta es cualquier transferencia, es la transferencia de dominio a cualquier título. Entonces, me parece que es bien importante que todos sepamos que el hecho de transferir de un bien de una mano a otra daría igual al impuesto sobre las ventas. Los servicios. ¿Qué se considera servicio para efectos del impuesto a las ventas? Mira que esta definición es muy amplia, ¿no? Se considera servicio toda actividad realizada por una persona natural o jurídica sin relación laboral, quien contrata su ejecución y que genera una contraprestación. Entonces aquí serían como 3 los requisitos. Uno, que es una actividad realizada por una persona jurídica, ¿cierto? O natural, ¿cierto? Y no hay ninguna relación laboral, ¿listo? Pero que genera una contraprestación, independientemente de que prime el factor intelectual o material. Entonces aquí yo voy acá, porque en construcción, ¿cierto? O en la parte donde están ustedes, hay muchos servicios, muchísimos servicios. Y no falta el que dice que el servicio está excluido por alguna razón. Entonces yo te digo algo, mira, todos los servicios están grabados, absolutamente todos, salvo los que están en el artículo 476 del Estatuto Tributario, que señala cuáles son los servicios que se encuentran excluidos. De ahí que todos los servicios, pónganle en el nombre que quieran. Un servicio es, como dice la definición, es decir, la labor que realiza una persona natural o jurídica a un tercero y que por esa labor recibe una contraprestación, independientemente del nombre que le pongan, el título que le pongan, porque nosotros hemos encontrado de que algunos se van, por ejemplo, por el lado de unos servicios que están en el 476 que se refieren, por ejemplo, a transporte o que hacen parte del transporte, ¿cierto? Tratando de eludir el IVA. Y mira que pues la definición es muy amplia y entrarían casi todos los servicios, salvo, vuelvo y repito, los que están expresamente excluidos en el 476. Por último, pues están grabados con el impuesto todos los servicios prestados en el territorio nacional, excepto los del 476. ¿Quiénes son los responsables? En las ventas, los comerciantes, ¿cierto? En los servicios, quienes presten servicios, y en la venta de aerodinos, pues que no se aplica aquí para el caso, que es el tema de lo que, digamos, que es venta de aeronaves y demás, que no aplica acá en esta reunión. Volvemos a la clasificación de los impuestos, ¿cierto? Entonces, la clasificación de los bienes frente al impuesto sobre las ventas. Entonces, en el impuesto a las ventas hablamos de venta de bienes grabados o bienes y servicios grabados, bienes y servicios exentos y bienes y servicios excluidos. Grabados son responsables del IVA, o sea, tarifa del 19, tarifa del 5, tarifa del 0. Exentos, tarifa del 0. Y excluidos son los que no causan el impuesto. Estos que están excluidos, bienes que están excluidos o los servicios que están excluidos, estas personas que venden, comercializan bienes excluidos, prestan servicios excluidos, no tienen derecho a recuperar los impuestos descontables, los impuestos que pagaron en las compras, no tienen derecho.
¿Qué pasa con ese impuesto que pagaron las compras? Pues tienen que llevarlo como a un mayor valor del costo y por tanto tendrán una menor utilidad. Tanto que los gravados y exentos sí tienen derecho a recuperar el impuesto pagado en las compras y por tanto su utilidad no va a ser afectada. Eso hay que tenerlo claro. Los bienes excluidos están en el 424, ¿cierto? Y los servicios excluidos están en el 476. Por ejemplo, ahorita hablaban de la gravilla, digamos, de todos los materiales o insumos que se requieren para el concreto o materiales de construcción. Y aquí quiero hacer una claridad. Es decir, cuando se habla de bienes y que los bienes están grabados es la totalidad de bienes, ¿listo? Salvo los que están en el 424. Si ustedes miran el artículo 424 del Estatuto Tributario, se van a dar cuenta que son bienes que están clasificados por partida arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está el bien clasificado en una de esas partidas arancelarias, el bien es grabado. Por eso nosotros decimos que la totalidad de los bienes es grabado y por excepción hay algunos bienes excluidos. Entonces, ahora, aquí no admite ninguna interpretación. O sea, aquí no se admite ninguna interpretación. No, es que mira, es que aquí dice, por decir algo, por ejemplo, hulla, carbón, no sé qué. Entonces, parece ser de que el bien que yo vendo se parece al carbón. No, no admite ninguna interpretación. ¿Listo? Entonces, 424, de una manera muy, muy concreta y clara, pues establece cuáles son los bienes excluidos. Y si el bien no está ahí, quiere decir que el bien está grabado. Lo mismo el 476, donde están los servicios del 476. Los del 476, lo que te está diciendo es todos los servicios que se encuentran excluidos. Entonces, yo no me puedo hacer tampoco ninguna interpretación. Por ejemplo, uno dice los servicios de carga, de transporte, carga terrestre excluidos. Entonces, alguien se inventa de que, por ejemplo, que el tubo con el que mandan el concreto es un servicio de transporte de carga. El de bombeo. Sí. Es correcto, el de bombeo. Entonces, se inventan de que ese es un servicio excluido. No está en el 476, es un servicio grabado. Entonces alguien dice, no, pero es que mira, eso hace parte del transporte. Olvídate, te estás inventando cosas que no dice la ley. ¿Listo? Y la ley te dice que la interpretación en los bienes excluidos y exentos es una interpretación restrictiva. Por último, recordarles a todos los responsables del IVA, ¿cierto? Que el IVA obliga a los responsables a llevar esta cuenta, que es la cuenta 2408, que es la cuenta IVA por pagar, donde van las compras, o sea, van las compras acá a este lado, y las ventas van acá, y la diferencia entre las ventas y las compras es lo que se paga el impuesto. Yo no tengo nada más que agregar. Le doy el paso a la doctora María del Carmen Rosso ¿para qué? Para que pueda hacer la presentación. Voy a poner la presentación de ella. Muchas gracias, Héctor. Seguimos con María del Carmen. Al final, entonces miramos Sí, si con hay... María del Carmen y Perfecto. ya yo estoy poniendo aquí la presentación de ella. ¿Y qué te digo? Y después damos paso a las preguntas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Espera un momentico que tengo acá problemas con mi equipo. Ya, voy a compartir la pantalla. Y salgo de esta. Y presento la otra. Listo, esta es la de la doctora María del Carmen. Listo, ya la estamos viendo. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente reiterar el agradecimiento al ingeniero Carlos Fernando Forero, al doctor Manuel, pues por esta invitación y por este trabajo en conjunto que estamos realizando. Comentarles que sí, la DIAN en cumplimiento a sus funciones y teniendo en cuenta la normativa expuesta por el doctor Rueda y las formas de legalidad expuestas por el ingeniero Carlos Fernando, ha adelantado acciones de control en las que básicamente estamos haciendo verificaciones en los temas de agregados para construcción y mezcla de concretos. Porfa, sigues, Héctor. Voy a compartirles las experiencias que hemos tenido y los resultados en temas estadísticos
en relación con las acciones que adelanta la DIAN frente a estos dos temas. Hemos hecho verificaciones en lo que es el proceso de producción, en lo que es todo el tema de la preparación, la transformación de la materia prima, como lo señalaba el doctor Rueda, como es la comercialización, la venta, el tema de la facturación, los medios de transporte, cómo se ve utilizada esa desgregación en el medio de transporte cuando no debe ser, el cobro del IVA y en general la prestación de todo lo que tiene que ver con los agregados para construcción y la mezcla de materiales. De igual manera, lo que es la prestación del servicio de bombeo, que no debe ir apartado de esta actividad. Nosotros en la DIAN tomamos, y más exactamente en la Dirección de Fiscalización, hicimos para esta actividad, tomamos como prueba piloto 16 casos, dentro de los cuales incluimos 13 personas naturales y 3 personas naturales, perdón, y 13 personas jurídicas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de mirar el comportamiento frente a esas ilegalidades que se presentaron con antelación, como son las formas de facturar, cuando se factura el material como si fuera transporte, se revisó la facturación del material como contratos de prestación de servicio, todas las posibles irregularidades que pudiésemos encontrar en esta actividad. ¿Qué encontramos en esta pequeña muestra? 3 personas naturales por su comportamiento tuvieron que adelantar correcciones, las cuales adelantaron dos correcciones voluntarias en temas de IVA y en temas de renta. Actualmente, de esas 3 personas naturales de esta prueba, cursa de investigación, una investigación ya de fondo, aún se encuentra en proceso de determinación. Esperamos que ya muy pronto culmine con una buena corrección. De las 13 personas jurídicas auditadas, encontramos que 4 de ellos son omisos en temas de presentación de declaraciones de IVA y alguna de retención de renta. También tuvimos correcciones voluntarias, las cuales pues nos arrojaron una gestión que ya más adelantico presentaré los datos. Llama la atención que estos 16 casos que tomamos a manera de ejemplo, voy a hacer referencia a 2 por la particularidad y por la representación que tuvo. 2 de ellos fueron auditados y tuvieron implicaciones o se encontró ilegalidad en el tema del IVA. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que en estos casos ellos estaban llevando ingresos grabados que no se les da el tratamiento de grabados, sino que al contrario, estos ingresos estaban siendo tratados como ingresos excluidos. Entonces, con la acción de fiscalización, nosotros hemos verificado y determinado que tienen que adelantarse las respectivas correcciones en cuanto al IVA que está siendo tratado como excluido y debe dársele su tratamiento de IVA grabado. La cuantía que tenemos en la cuantía que tenemos en estos 2 casos, que es bastante significativa, 1.102 millones en solo 2 casos. Entonces, si vemos el comportamiento, sí nos lleva a trabajar en conjunto y lograr una mejora en su comportamiento y una mejora en el recaudo, como lo señalaba el ingeniero Carlos Fernando en su presentación. Bueno, de estos 6 casos, 4 en el tema de renta, observamos que tenían sus comportamientos en renta no eran proporcionales a la información que se reportaba por terceros en los temas de información exógena, y en los cruces que se hicieron se comprobó que ellos estaban omitiendo ingresos. La cuantía de estos 4 casos es superior a los 1.580 millones de pesos. Entonces, si vemos la gestión derivada de estos 4 casos es muy significativa, teniendo en cuenta que
que son investigaciones que se adelantaron muy rápidamente y que son investigaciones que se lograron gracias a la información y a los cruces con terceros y los cruces que se adelantaron desde las bases propias de la información que tiene la DIAN y se pudieron determinar estas cuantías que son objeto de corrección. Con toda esta información que tiene la DIAN y que hemos recibido, nosotros hemos adelantado una base de datos que en este momento tiene 50 seleccionados, de los cuales 10 son personas naturales y 40 son personas jurídicas. ¿Qué se está haciendo en este momento con esta base de datos? Entonces lo que hicimos fue una acción de control que, basados en la experiencia y en los resultados que tuvimos en los temas de determinación en cuanto a IVA y a renta, en los ejercicios que señalé anteriormente, en los ejemplos, se va a adelantar el mismo procedimiento para estas 50 seleccionados con el ánimo de verificar su comportamiento en materia tributaria y la aplicación de las normas señaladas por, ya en la presentación que hizo el doctor Rueda. Esta selección ya va a tener una cobertura un poco más amplia. Vamos a extendernos no solamente en Bogotá como lo hemos venido trabajando, sino que vamos a tener contribuyentes de Barranquilla, Cali, Medellín, Popayán, Yopal y Villavicencio. Lo mismo, vamos a seguir con nuestra aplicación y verificación en los impuestos de IVA y de renta con el ánimo de lograr el trabajo en conjunto que se ha señalado desde el inicio de esta charla para lograr pues no solamente la mejora en el comportamiento, sino que esto impacte en el recaudo de la DIAN. Bueno, antes de cerrar mi pequeña intervención, el ingeniero Carlos Fernando hacía referencia a tener la posibilidad de quienes conozcan de hechos de posibles irregularidades denunciarlos. Les comento que la DIAN tiene a través del PQRS y denuncias un sistema que nos permite recoger todas las posibles irregularidades de los contribuyentes que se conozcan, se pueden establecer las denuncias que se quieran de manera anónima o si las quieren hacer ya diciendo quién es la persona que denuncia. Se pueden subir cualquier video, se pueden subir PDFs que permitan de alguna manera corroborar los hechos que se están señalando en la denuncia. Entonces, la invitación es a que si conocemos de estos hechos y conocemos de las personas que están cometiendo esta ilegalidad, podemos hacer la respectiva denuncia a través del PQRS y denuncias de la DIAN. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, María del Carmen. Vamos a presentar primero un video que ilustra un poco la campaña que se está haciendo de prevención y pasamos a las preguntas. Vamos a ver si aquí lo puedo colocar. Voy a tocar. Voy a tener nuestro video. Nos tocó ir a las preguntas, porque aquí no tocó pedir asistencia. Pero bueno, pues muy interesante la presentación. Muchas felicitaciones por los resultados que han obtenido en este tema. Yo creo que los conceptos son claros. En el caso de concreto, pues hay, digamos que una unidad entre lo que tiene que ver con la producción y el transporte que se ha visto desde hace mucho tiempo. Quienes trabajan con el tema de concreto, tanto quienes lo producen como quienes lo están comprando, saben pues que una vez se ordena o se está fabricando el producto, pues hay que tener de una vez previsto la forma en la que se va a transportar y eso hace que tengamos una sola operación, particularmente si es concertada o continuada, y eso pues lleva a que tengamos una misma base gravable. Más grave en los casos que
que se han encontrado en donde no solamente se separa la operación, sino que adicionalmente se incrementa de alguna manera ficticia lo que tiene que ver con el costo de transporte, precisamente para también terminar de rebajar la base. La pregunta que haría sobre ese tema es, ¿qué responsabilidad le puede caber a quien compra un insumo a sabiendas de que puede haber involucrado una operación de evasión? Pues toda la vida, digamos que hay empresas que han conocido, que han comprado materiales, construcción o concreto agregados que saben que tienen IVA, y de la noche a la mañana pues acceden a este tipo de operaciones. ¿Qué consecuencias puede haber para quienes compran esos insumos de esa manera? Es que estoy sin micrófono. Ahí, ahora sí. Ya, es que me dejan sin micrófono. Creo que se lo quito otra vez, Gustavo. Ya, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Ok, listo. Pues gracias por la pregunta. Pues mira, o sea, la verdad es que este tema, o sea, yo quisiera de pronto como explicarla con un ejemplo, ¿cierto? Porque, porque no, o sea, no hay otra forma de entenderlo, ¿no? Porque es que, mira, el hecho de que una persona compre y no le entreguen una factura, o sea, ni un documento soporte de la operación, ¿cierto? Que ese es como el punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que compra? Pues no lo puede solicitar como costo o gasto en su declaración de renta y menos aún, pues, puede llevarlo en IVA con impuesto descontable. A ver, yo siempre pongo un ejemplo que es muy extremo, ¿cierto? Pero yo siempre lo he dicho, mira, los grandes contribuyentes que hacen planeación tributaria, ¿cierto? Y que es legal, o sea, la planeación tributaria no es ilegal, es legal, ¿cierto? Lo que está prohibido es la planeación tributaria agresiva. Y la planeación tributaria tiene como fin, digamos, disminuir la carga fiscal del contribuyente de manera legal. Y hay una regla que se utiliza por parte de ellos, y es que dice, todas las compras que ellos realicen, todos los gastos en que incurra una compañía, deben ser recuperados vía impuestos, es decir, debo llevarlos a mi declaración de renta. De lo contrario, vas a tener un impuesto muy alto, es decir, el hecho de que tú no compres a una persona y esa persona no te entregue la factura, ¿cierto? Que te lo vendió así, te llevó el camión o te llevó las volquetas con la grava o con lo que haya sido y te lo dejó en tu obra, y eso vale, no sé, unos 2, 4, 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿cierto? Pues esos 5 millones de pesos, indirectamente, como no tienes cómo llevarlo como gasto de deducción, se te convierten en impuesto. Se te convierten en impuesto, que estamos hablando, si estamos hablando de 5 millones, el impuesto sería más o menos 1.500.000. Entonces, y cada vez que hagas una operación de esas, ¿cierto? Cada vez que hagas una operación de esas, va subiendo el impuesto porque no tienes gasto para poder afectar el impuesto. Entonces tú dices, no, pero es que sencillo, pues yo, así como pues compro sin factura, voy a vender sin factura. Entonces yo te digo algo, mira, nosotros, ya habló Diane, o sea, ¿cierto? La Diane tiene muchísima información ahora mismo. Yo creo que muchos de ustedes que son personas naturales, cuando fueron a consultar su información exógena, más de uno, yo creo que se sorprendió por la información que se tiene. Incluso este año se le agregó la información de los inmuebles que tiene. ¿Sí ves? Entonces, te aparece ahí el valor del inmueble, ¿cierto? Que tú tienes un patrimonio. Y de hecho, o sea, cuando hay una persona omite ingresos, cuando una persona omite ingresos, ¿sabe por qué se cae? Por el lado del patrimonio. ¿Por qué? Porque él sí incrementa su patrimonio, ¿cierto? Lo va incrementando y no tiene cómo justificar el incremento del patrimonio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso se llama renta por comparación patrimonial. Entonces la DIAN todo el tiempo está cruzando la comparación patrimonial de los contribuyentes y pues desde luego muchos de los que omiten ingresos porque han omitido compras van cayendo. Ahora, el tema de la construcción cada día es más formal. Entonces, ¿a qué me refiero? Los catastros, los municipios están actualizando
actualizando de una manera más acelerada el tema del valor de los predios y de los propietarios. Y los notarios se les ha cargado una obligación incluso con la 2155, si se dieron cuenta, y con la ley 2010, los notarios tienen una obligación de informarle a la DIAN cuando una venta de un inmueble se dé por debajo del valor comercial. Aparte de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, pues hay lugar a delitos también. Yo no sé si me das un tiempo aquí para contestar dos preguntas que hicieron por el chat, ¿te parece? De acuerdo, adelante. ¿Puedo hacer? Sí. Sí, claro. Entonces dice aquí, Hormigón Andino S.A. dice, buenos días, cuando en una factura se cobra el valor del concreto, pero adicional se cobra un valor por sostenibilidad, ese valor, ¿a qué hace referencia? Bueno, yo la verdad no sé qué es la sostenibilidad, pero lo único que te digo es que todos los valores que se incluyan en una factura hacen parte de la base gravable del IVA. ¿Listo? Eso para que lo tengan muy en cuenta. Aquí hay otra pregunta de Juan López que dice, ¿cómo funciona el IVA para los activos fijos, especialmente para los activos fijos reales productivos? Esta pregunta me parece muy buena. ¿Por qué? Porque es que la ley, la 1943 y la 2010, las dos últimas reformas tributarias, ¿cierto? Traen un beneficio. Y ese beneficio fiscal consiste en que si tú compras un activo fijo productivo o construyes un activo fijo productivo, por ejemplo, el construir una bodega, miren lo importante, ¿no? Tú estás construyendo una bodega. Esa bodega se convierte en un activo fijo productivo para el propietario de esa bodega. Todo el IVA que pagas en los materiales de construcción, tú lo puedes recuperar ¿cómo? En el impuesto sobre la renta, llevándolo como descuento tributario. Como descuento tributario. Ahora imagínate tú, construyes la bodega y lo haces con insumos a los cuales no les pediste la factura, o tú dijiste, no me cobre el IVA, lo que sea, estás perdiendo dinero porque ese IVA que pagaste en la construcción de esa bodega, que es un activo fijo productivo, pues no lo puedes llevar como impuesto descontable, como descuento en el impuesto sobre la renta. De ahí que esa pregunta me parece muy, muy importante. Muchas gracias. Ahí le están preguntando precisamente el asunto. Cuando dice hacen parte de la base gravable del IVA, si estoy facturando la venta y el transporte, o si facturo aparte del transporte, ¿este no tiene IVA? Sí, Ese es el tema. la pregunta de la señora Alicia, ¿sí? Alicia Sí. Díaz González, dice, cuando dice, hacen parte de la base gravable, si estoy facturando la venta del transporte o si factura aparte del transporte. A ver, lo que pasa es que tú, o sea, a ver, en esto también hay un tema de abuso, ¿cierto? Que nosotros, pues, yo creo que le faltó ahí a María ahondar un poquito más en el abuso, porque parte del resultado que nosotros hemos conseguido es ¿por qué? Porque hemos descubierto conductas de abuso por parte de los contribuyentes. ¿En qué consiste esa conducta de abuso? Precisamente cuando es un ente económico, ¿cierto? O un ente económico, yo, Héctor Rueda, es el que vendo el concreto y yo, Héctor Rueda, creo otra empresa para hacer el transporte, ¿cierto? Hay vinculación económica. Es más, cuando yo miro que la otra compañía ni siquiera tiene propósito económico ni sustancia económica, ¿qué me está diciendo? Pues que la operación se hizo únicamente con el fin de disminuir un impuesto y en este caso el IVA. Entonces, el hecho, como yo decía, si la sustancia de la mercancía que yo estoy vendiendo, del producto que yo estoy vendiendo, implica su transporte, yo no lo puedo desligar y por tanto, pues hace parte de la base gravable. Desligarlo implica un abuso en materia tributaria, un abuso que lo que busca es disminuir el impuesto. Perfecto. Ok. Que llegó algo más. Sí. Ahora dice el concreto 10 y esa es otra que sucede muchísimo, ¿no? O sea, vale más el transporte que el concreto y pues la verdad que eso no se da, o sea, no es cierto. Entonces también, igual, nosotros tenemos una presunción en IVA que es el precio mínimo de mercado, ¿ya? Nosotros podemos validar si el concreto, por ejemplo, en el caso que se propone ahí, la señora Alicia dice 10 pesos, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira eso, nosotros podemos aplicar la presunción de precio mínimo de mercado del concreto. Y en ese caso, pues aplicamos el precio mínimo de concreto en mercado
y no los 10 pesos que está diciendo el contribuyente. Joseph Infante dice lo siguiente: la iniciativa, dice, compra formal, construye legal, fue ideada por Asogravas. Creo que esa es tuya, me parece. De los dos. Sí. Esa la arrancamos entre Asogravas y Asocreto en su momento. Okay. Pero bueno, el tema del resultado, un poco lo que se ha hecho es una campaña de concientización sobre lo que queremos o lo que podemos hacer los gremios, que es promover la formalidad en el sector de la construcción, trabajando en que efectivamente se conozcan las normas, haciendo como estamos haciendo hoy, en dejar, digamos, claridad en cuáles son los aspectos legales de facturación cuando hablamos de concreto, cuando estamos hablando de los agregados, dejar claro también cuáles son las consecuencias, y los resultados pues los tienen de alguna manera las autoridades. Yo tal vez agregaría, Manuel, pues digamos que al final es cierto, al final uno con estas campañas como las de contrabando, la lucha contra la delincuencia de cualquier naturaleza, el narcotráfico, uno nunca queda 100% satisfecho con los resultados, falta muchísimo. Pero hay cosas que uno sí diría que son avances importantes. Por ejemplo, con la Agencia Nacional de Minería hemos logrado que hoy haya un programa de control de volúmenes de producción que, a pesar de que está en su fase piloto final, antes me lo dijo el presidente de la agencia la semana anterior, antes de que termine el año ya va a ser obligatorio en Colombia para las empresas productoras de agregados reportar bajo un instrumento que tiene la Agencia Nacional de Minería exactamente cuánto es que están produciendo. Esto es imprescindible para poder tener desde la Dirección de Impuestos la información de cuánto está saliendo a la calle y cuánto debería estar facturado pagando IVA. Entonces, hay avances, uno quisiera tenerlos todos, uno quisiera acabar la evasión, la elusión, pero yo creo que esta es una lucha que vamos a tener que seguir dando todos los días. Bueno, ahora, obviamente, y lo comentaba el doctor Rueda, pues la DIAN tiene unas cosas mucho más sofisticadas de lo que se puede ver en relación al cruce de información, precisamente para saber si hay empresas que están vinculadas unas con otras, si están haciendo algún tipo de operación que no es regular, buscando pues evitar, eludir o interpretar, si lo quieren decir así, el tema de los impuestos que tiene que ver con esto. Y yo creo que vamos a finalizar con un video que tenemos de una campaña. Ahora vamos a ver si lo podemos poner. El video que tenemos sobre la campaña de prevención de la evasión. Creo que ya lo estamos viendo ahí. Entonces vamos a ponerlo. Ingeniero, creo que falta compartir sonido. No tiene sonido. ¿No están oyendo el video? No, señor. Ah, entonces a ver. Vamos a volver a poner. Construye legal. Listo. Ahora sí. La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%.
Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Pues básicamente ese video resume un poco la campaña en la que estamos. Creo que tenemos tiempo todavía para dos preguntitas más me decían por acá. Carlos Yesid Martínez. Para las empresas que cuentan con planta de producción de agregados y concretos, estas deben realizar un traslado de materia prima, traslado de inventario entre plantas para producir el concreto. Ahí está para trasladar el agregado. Ese es el tema, ¿no? Para producir el concreto. ¿En qué momento se causa el IVA? Ya, la norma te está diciendo que cualquier retiro del inventario se causa el impuesto sobre las ventas. Es lo que está diciendo la norma, ¿no? Y pues en ese punto hay que tener esa claridad. Tal cual, y incluso la ley 2010 ya lo elevó a rango de ley, porque antes teníamos como un tema que era un oficio de la DIAN, un concepto de la DIAN, pero la ley 2010 en su momento ya dice que el retiro de inventarios da lugar a la causación del impuesto sobre las ventas. Ahí hay otra pregunta, dice, pues sería mejor que variaran si efectivamente el transporte sí vale más que el material, en vez de simplemente asumir que no puede ser así. María Lucía, mira, te digo algo, nosotros no presumimos, o sea, la verdad, creo que pues parte de, y pues se los quiero comentar a todos acá, ¿no? La DIAN, cuando vamos a ver el tema de efectividad de las actuaciones de la DIAN frente a los casos que se llevan al Consejo de Estado, la efectividad está arriba del 70%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las cosas se están haciendo bien y el Consejo de Estado cada vez nos da más razón a la administración tributaria. ¿A qué me quiero referir? A que sencillamente nosotros no hacemos supuestos, ¿cierto? Ni sospechas, pues vamos, como te digo, a cuando hablaba del precio mínimo de mercado, nosotros hacemos con base en la información que se tiene de todos los contribuyentes que están en determinada actividad económica o que venden determinado bien o que prestan determinado servicio, con esos contribuyentes establecemos promedios, ¿cierto? De un mínimo a un máximo del valor de un artículo o de la prestación de un servicio. A partir de ahí, nosotros establecemos el valor del servicio. Incluso, mira, incluso te digo algo, el artículo 90 del Estatuto Tributario que fue modificado por la 1943 y la ley 2010, las dos últimas reformas tributarias, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen básicamente que nosotros, cuando estemos frente a servicios, podemos utilizar, digamos, revistas, datos de gremios, etcétera, para establecer el valor del servicio. Entonces, más que una suposición, es una presunción, ¿cierto? Una presunción que es una prueba, que admite prueba incontable, desde luego, pero es una presunción. Y lo hacemos de una manera rigurosa, porque tampoco es sancionar por sancionar, ¿no? Y lo otro, pues, yo creo que, pues, más que decirle a los contribuyentes, porque la labor de la DIAN, como lo ha dicho el director últimamente, pues no es tanto el sancionar, pienso yo, sino que es que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones de manera voluntaria. Yo quería en el ejercicio, en el poquito tiempo, pues, que hice la exposición, pero dejar un mensaje y lo vuelvo a repetir. Mira, lo importante acá es que tú puedes hacer planeación tributaria, sí, porque es legal, lo puedes hacer. El hecho de que incurras o de que algunos contribuyentes incurran en que no se les facture la venta de un insumo, ¿cierto? O que ellos facturen mal la venta o prestación de un servicio, en vez de beneficiarlos económicamente, los perjudica y está probado. O sea, cuando financieramente, y yo te invito a que hagas el ejercicio, ¿qué tal si llevas la compra legal, ¿cierto? ¿Y qué tal si no la llevas? ¿Y qué tal si declaras? ¿Y qué tal no declaras? ¿Cuál es tu utilidad? Y te vas a dar cuenta que al final, cuando se hacen las cosas mal, la utilidad, pues, digamos, en el corto plazo es alta, ¿cierto? Pero tienes que incurrir en muchos riesgos que se te vuelve costosa la operación. Entonces, yo te digo algo, por decir algo, nosotros en un caso, no en un caso de concreto, pero en un caso de un contribuyente, de una petrolera, digamos así, la discusión que fue un tema básicamente de la omisión de
perdón, aquí es la inclusión perdón, la omisión de un pasivo, ¿cierto? La omisión de un pasivo. Llevó a que esta compañía hiciera una, ¿cómo es que se llama en la contabilidad? Una reserva, ¿cierto? De casi 2 billones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque se inició la discusión con nosotros y pues tú sabes que cuando tienes una discusión, pues tienes que hacer una apropiación de tu contabilidad que por cualquier contingencia, ¿cierto? Para responderle al Estado. Entonces acá, digamos, es lo mismo. O sea, si un contribuyente incurre en algún tipo de evasión o elusión, pues tiene que ir registrando en contabilidad esa posible contingencia cuando tiene, digamos, la DIAN al frente. De hecho, pues María C. en las cifras, yo creo que fue muy concreta. De 2 casos son 1.000 y pico millones de pesos, imagínate. Y si ese contribuyente que hizo esa utilidad, no sé en cuánto tiempo la haría, pues en una sola actuación de la DIAN tuvo que perderla. Entonces, pues el mensaje es, mira, utiliza las herramientas que te da la ley, ¿cierto? ¿Para qué? Para que hagas planeación tributaria. Recupera todos los impuestos en los cuales tú hayas incurrido. Recupera todos los gastos, ¿cierto? En los cuales hayas incurrido. Yo pienso que esa es la mejor manera de planear, ¿cierto? Y sobre todo la mejor manera de disminuir tu carga fiscal de una manera legal. Yo creo que Héctor mencionó un tema importante, digamos, dando respuesta a la pregunta, que tiene que ver ya con antecedentes que han ido a Consejo de Estado y que le ha dado la razón a la DIAN. Hay uno reciente, tal vez de hace un año, que dejó claro específicamente para el tema de concretos. No solamente cobró el dinero que se había dejado de facturar, sino que adicionalmente impuso una sanción por el 100% de ese valor. Entonces, el riesgo, digamos, de hacer una operación, en ese caso estaban haciendo una separación de facturación entre la mezcla y el transporte, es bastante alto desde el punto de vista económico, además de las otras posibilidades que pueden existir en eso y las otras cosas que pueden derivar en investigaciones. Carlos. Gracias, Manuel. Un comentario en la misma línea en que Héctor mencionaba el tema del transporte, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, por lo menos el caso de agregados. No es una norma que el costo del producto deba ser menor al del transporte. El caso de agregados, muy diferente al del concreto, ojo con eso. El caso de los agregados que se transportan a distancias, incluso para el mercado de Bogotá, cercana a los 180 kilómetros, el valor del flete es superior. Es que la discusión no está ahí. La discusión está en que efectivamente lo que se transporte, sin importar su valor, sea facturado y tenga IVA. Ese digamos, es el quid del asunto, donde resulta muy importante tener muy claro cuánto es que está produciendo y cuánto es que está consumiendo ese comprador. Ahí al final, repito, en el caso de agregados, el concreto tiene unas condiciones muy diferentes en materia de transporte por su condición de perecedero, pero en el caso nuestro de los agregados, eso ocurre en algunos casos. Lo importante es ver cuál es el volumen. Pero sin duda alguna, también ocurre que en muchos casos se le carga muchísimo más al transporte y el valor, como lo mostré en la corta presentación que hice, el valor del agregado es prácticamente simbólico. Pero yo creo que ahí la DIAN tiene suficiente claridad. Bueno, con esto yo creo que ya podemos finalizar la jornada de hoy. Agradecerle mucho nuevamente a la DIAN, aquí pues con nuestros colegas de Asogravas, a las personas que participaron el día de hoy. Como dijo la doctora María del Carmen, si hay denuncias o hay información sobre temas o consultas sobre este tema, pues ellos están abiertos a recibir la información y obviamente a tomar las acciones pues, que se requieran en el corto plazo. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias también nuevamente a los funcionarios de la DIAN que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y con mucho gusto, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto nos lo hacen llegar y nosotros le podemos dar respuesta. ¿Listo? Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un buen día para todos. Gracias. Gracias a todos.